Muy bien. Pues esta mañana vamos a ver un tema de una doctrina falsa que hay un movimiento resurgiendo al aparecer en Estados Unidos y también lo estamos viendo aquí en México entre muchas personas. Y mi papá, de hecho, me habló esta semana y estábamos platicando y él tenía planes de predicar sobre esa doctrina del calvinismo. Y me habló ayer, me dijo que no iba a poder venir y yo le dije, pues sé que estabas planeando hablar del calvinismo, es algo que yo he enseñado antes, ¿te gustaría que yo viera el mismo tema mañana del calvinismo? Él me dijo, sí, adelante, entonces vamos a continuar como estuviera mi papá viendo un tema que él iba a enseñarnos, aunque no está aquí, pero yo creo que Dios preparó el camino y vamos a ver ese tema. Vamos a hablar del calvinismo. Lo que llamamos el calvinismo es una doctrina compuesta formalmente por 5 principios o por 5 dogmas. Vamos a ver cada una y vamos a ver cómo comparan estos principios con la palabra de Dios esta mañana para sacar una conclusión acerca de lo que nosotros creemos, basado no en la filosofía o la teología de alguna persona inteligente que pueda ser, pero basándonos en la palabra de Dios y lo que Él nos enseña acerca de su voluntad y sus propósitos en nuestras vidas. Entonces, vamos a ver esta mañana el calvinismo. Y les dije que está compuesto formalmente por 5 principios. Y vamos a ver uno por uno estos 5. Les voy a decir cuáles son y vamos a analizarlos. Primero, el calvinismo enseña depravación total, es el primer principio, depravación total. Segundo es elección incondicional. El tercero es expiación limitada. El cuarto es gracia irresistible. Y el quinto es perseverancia de los santos. No es un bosquejo que yo he hecho, es la forma que los que creen en el calvinismo enseñan su doctrina. Entonces vamos a analizar lo que ellos enseñan. No es un ataque personal en contra de ningún hermano que enseñe esas cosas, pero vamos a analizar lo que ellos dicen para ver si conforma esa doctrina a la palabra de Dios. Entonces vamos a ver primeramente la depravación total. Y les voy a leer en sus palabras, no en mis palabras, pero una explicación de lo que es el principio, la dogma de la depravación total. De acuerdo con calvinistas, esa doctrina quiere decir que el hombre es moralmente incapaz de escoger seguir a Dios y ser salvo porque es completamente esclavizado al pecado como consecuencia de la caída de Adán. La gente no está inclinada por su naturaleza a amar a Dios, sino que están inclinados a servir a sus propios intereses y rechazar el dominio de Dios. Entonces, cuando uno habla de la depravación total, está diciendo eso, que el hombre, por su pecado, por su naturaleza pecaminosa, es incapaz de seguir a Dios, es incapaz de buscar a Dios, es incapaz de recibir salvación de Dios, porque es tan depravado que no puede hacerlo. Vamos a ver varios versículos que hablan de eso. Y realmente este principio se puede dividir en 2 partes. Se debe dividir en 2 partes. Porque en primer lugar hacen la asertación que el hombre es pecaminoso y por naturaleza no está inclinado a seguir a Dios. Está inclinado a rechazar a Dios. La segunda parte, más bien la conclusión a que llegan es que, por lo tanto, el hombre es incapaz de escoger seguir a Dios. Vamos a ver esas 2 partes. Primero vamos a buscar Romanos 3, 10 y 11. Romanos 3, 10 y 11.
Y de hecho podemos leer hasta el versículo 14. Romanos 3, 10, y vamos a seguir hasta el 14. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto de su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Quedó muy claro, ¿verdad? No hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, ni aun uno. Juan 6. Del 64 al 65. Vamos a buscar Juan 6. Juan 6 del 64 al 65. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Vamos a buscar primero de Juan 4:19. Primero de Juan 4:19. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Nosotros le amamos primero a Dios o Él primero nos amó a nosotros? Primero nos amó a nosotros. Es muy claro, ¿verdad? Ahora vamos a buscar a Lucas 19:10. Creo que nos quedó muy claro el hecho de que Dios es el que nos busca y nos buscó a nosotros, no nosotros buscamos a Dios primero, ¿verdad? Él vino en busca de nosotros, Él nos amó primero, Él vino a nosotros cuando nosotros no le buscábamos, Él es el que toma la iniciativa de iniciar una relación con nosotros, ¿verdad? No nosotros buscamos, tomamos la iniciativa de iniciar una relación con Él. Vamos a buscar Lucas 19:10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuál fue el propósito por el que Él vino? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces vemos que Cristo tomó la iniciativa, vino al mundo, hizo algo con el propósito de buscarnos, ¿cierto? Ahora vamos a buscar Juan 12. Versículos 32 y 33. Juan 12, versículos 32 y 33. Dice Jesús, y yo, si fuere levantado de la tierra, hablando de su crucifixión, a todos atraeré a mí mismo. Decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Cuál fue su promesa al morir? Que a todos atraería a sí mismo, ¿verdad? Ahora nosotros, ¿quiénes estaban presentes para la conferencia el año pasado con el hermano Jeff Johnson? ¿Quiénes estaban aquí para esa conferencia? Cuando él nos estaba enseñando, él nos enseñó qué significa la palabra todos, ¿verdad? ¿Quién recuerda qué significa la palabra todos? Todos, ¿verdad? ¿Todos excluye a alguna persona? No, todos quiere decir 90%, 50%, 99%. Todos quiere decir todos, ¿verdad? Es una palabra muy clara. Él dijo que murió para traer a todos a sí mismo, ¿verdad? Y luego nos dice en Apocalipsis 3:20,
Apocalipsis 3:20. Dice Cristo: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si alguno oyere mi voz, es una promesa exclusiva. Solamente si ciertas personas oyen mi voz y abren la puerta, entraré. Pero si ciertas personas oyen mi voz y abren, no voy a entrar. O es inclusivo para todos. Incluye a todos, ¿verdad? Cualquier persona que oye, escucha, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, dice Cristo. Entonces, podemos ver por medio de estos versículos dos principios. Primero, que es cierto que las personas no están inclinadas naturalmente a buscar a Dios. Eso quedó muy claro, ¿verdad? Nosotros no tomamos la iniciativa, sino Él tomó la iniciativa para buscarnos a nosotros. Nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a buscar independencia de Dios, no buscar la dependencia de Dios. Queremos ser nuestro propio Dios. Es nuestra naturaleza, es nuestra tendencia natural querer independizarnos de Dios. Y no hubiera sido posible para ninguno de nosotros encontrar a Dios por nuestra propia cuenta. Ninguno de nosotros estaba buscando a Dios por nuestra propia cuenta, sino la Biblia enseña que Él es el que nos buscó a nosotros, no nosotros buscamos a Él. Él nos amó primero a nosotros, no nosotros le amamos primero a Él. Él vino a morir en la cruz por nosotros, no ninguno de nosotros le dijimos, ven a morir por mis pecados, ¿verdad? De hecho, cuando vino a morir por nuestros pecados, aún así los hombres le rechazaron, le crucificaron precisamente porque no recibieron su testimonio, rechazaron su amor y rechazaron su búsqueda por ellos. Vino a salvarlos, pero ellos no querían que les salvara, ¿verdad? Entonces es cierto y es muy claro que nosotros no tomamos la iniciativa de buscar a Dios, no tomamos la iniciativa de vivir justamente. Dios es el que tomó la iniciativa para buscarnos a nosotros, de amarnos a nosotros, vino a buscarnos y a salvarnos. Sin embargo, también es muy claro que Dios tomó esa iniciativa para salvarnos y no salvó solamente, no vino a salvar solamente a algunos, ¿verdad? ¿Qué dijo el versículo en Juan? Todos, ¿verdad? ¿Vino a buscar a algunas personas o vino a buscar a todos? ¿Vino a traer a algunas personas a sí mismo o vino a traer a todas las personas a sí mismo? A todas. Solamente algunas personas pueden escuchar y abrir la puerta a su llamado, o cualquier persona puede escuchar su llamado y abrir la puerta. Cualquier persona. Entonces, la primera parte de este primer principio de la depravación total es bíblico. La primera parte dice que el hombre por su naturaleza no busca a Dios. Es esclavo del pecado, por lo tanto no busca a Dios. Dios es el que tiene que buscarnos a nosotros. Esa parte es verdad. Es cierto que Dios hizo de su parte y vino a buscarnos y nos dio su palabra, se reveló a nosotros mismos con el propósito de salvarnos. La segunda parte de la depravación total es donde tenemos un problema, porque la segunda parte dice que el hombre, por lo tanto, por su esclavitud al pecado, es incapaz de escoger a Dios. Es incapaz, en otras palabras, en las palabras de Apocalipsis 3:20, el hombre es incapaz de escuchar la voz de Dios clamando y abrir la puerta. Entonces, la depravación total diría, Dios está hablando solamente a algunos, pero a quienes está hablando son incapaces de abrir la puerta. Entonces, Él es el que abre la puerta para entrar y cenar con Él. ¿Eso es lo que dice Apocalipsis 3:20? No, el hombre es responsable de escuchar y abrir la puerta. O sea, Dios toma la iniciativa de buscarnos. No busca solamente a algunos, sino busca a quienes, todos, ¿verdad? Ha tomado la iniciativa de salvar a todos, pero nosotros somos responsables de nuestra parte, abrir la puerta, escuchar su voz y abrir la puerta,
o en otras palabras, responder a su llamado. ¿Nosotros le llamamos a Dios y Él nos responde? No. Dios nos habla y nosotros le respondemos a Él. ¿Dios es responsable por nuestra respuesta o nosotros somos responsables de responder? Entonces hay dos partes, ¿verdad? Dios pone de su parte, toma la iniciativa de llamarnos. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte y responder. Podemos responder abriendo la puerta, podemos responder creyendo en Él, respondiendo a su iniciativa para tener una relación con nosotros, o podemos responder rechazando su invitación de tener una relación con Él. La respuesta nuestra es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Creo que eso queda muy claro. Dios no vino a buscar solamente a algunos, vino a buscar a todos, y nosotros entonces podemos escoger aceptar su amor, aceptar la salvación respondiendo a su llamado de misericordia. Ese es el mensaje del Evangelio. Si el principio de la depravación total es cierto, o sea, si nosotros no somos capaces de responder al llamado de Dios, el Evangelio no tiene ningún significado. Es una vanidad, ¿verdad? Porque el Evangelio dice que el que cree en Él puede tener vida eterna. Pero la depravación total dice que no somos capaces de creer en Él. Entonces, ¿por qué el mensaje del Evangelio? Si no soy capaz de creer en Él, a menos que Él me haga creer en Él, ¿de qué sirve el mensaje? ¿Y de qué sirve predicarlo? ¿Verdad? No hay ninguna decisión que yo tenga que tomar. La decisión la tiene que tomar Él, ¿verdad? Entonces, la depravación total empieza con algo verdadero. Empieza diciendo que el hombre no busca a Dios por su pecado, no está inclinado a iniciar una relación con Dios. Es cierto. Pero Dios tomó la iniciativa de buscar una relación con cada uno de nosotros, y nosotros somos responsables de responder a la invitación que Dios nos ha extendido a todas personas, no solamente a algunos. Y vamos a hablar más de eso en algunos otros principios más adelante. Entonces, el hombre no ha iniciado jamás una relación con Dios. Dios siempre ha iniciado la relación con el hombre. Sin embargo, cada hombre es capaz y responsable por responder en fe a la iniciativa que Dios ha tomado para tener una relación con Él. ¿Eso tiene sentido? Es un poco confuso la forma en que se presenta la doctrina, pero cuando lo comparamos con lo que dice la palabra de Dios, creo que queda muy claro que Dios toma la iniciativa, nosotros tenemos la responsabilidad de responder a su iniciativa. Vamos a ver el segundo punto, que es la elección incondicional. Ese punto es probablemente el más conocido, el más popular de estos principios. Se llama elección incondicional. También se ha llamado y tal vez se conoce mejor como la predestinación. La predestinación. Elección incondicional, predestinación son la misma cosa. Esa doctrina, otra vez usando las palabras de los que creen en esa doctrina, usando su explicación, ese principio quiere decir que Dios ha escogido desde la eternidad, o sea, antes de crear el mundo, a quienes iba a traerse a sí mismo, no basado en ninguna virtud conocido de antemano, ni ningún mérito o la fe de estas personas, sino que su elección es incondicionalmente fundado en su misericordia solamente. Dios ha escogido desde la eternidad extender misericordia a los que ha elegido y retener misericordia de los que no ha elegido. Los que Dios ha elegido reciben salvación por medio de Jesucristo solamente, y los que no han sido elegidos por Dios reciben la justa retribución que se merece por sus pecados en contra de Dios. ¿Se escucha bien? Sí, ¿verdad? Se escucha muy bonito, como que tiene sentido, ¿verdad? Pero eso concuerda con lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que analizar. Para resumir en palabras más simples, lo que está diciendo es que la salvación
del hombre se basa solamente en la soberanía de Dios, o sea, en la decisión de Dios. El hombre no tiene libre albedrío para aceptar o rechazar la salvación. Y esa es encapsulada la definición de lo que es elección incondicional o predestinación. Es una doctrina muy popular y, como digo, parece haber como un resurgimiento de esa enseñanza en muchas iglesias, pero otra vez dice que la salvación está basado en la soberanía de Dios o en la decisión de Dios, y el hombre no tiene libre albedrío para ni aceptar ni rechazar la salvación de Dios. Entonces Dios es el que decide o elige quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo. Si Él te eligió para ser salvo, vas a ser salvo y no hay nada que puedas hacer para resistirlo. Si no te eligió, si te eligió para ir al infierno, no hay nada que puedas hacer para ser salvo. Esa doctrina realmente se explica en otros dos principios, porque ya vimos la depravación total, ¿verdad? La depravación total justifica la idea de que si Dios no te eligió para salvación, no puedes ser salvo, porque eres incapaz. La única forma que podrías ser salvo es si Dios te elige y te hace ser salvo, ¿okay? Vamos a ver un momento otro punto que es gracia irresistible. Quiere decir que si Dios te eligió para salvación, no puedes rechazarlo. Tendrás que ser salvo a fuerzas, porque Él va a ordenar las cosas para que así suceda en tu vida. Las dos están ligadas a este principio fundamental de la predestinación o la elección incondicional. Dios es soberano, por lo tanto Él ha escogido antes de crear el mundo, decidió quiénes iban a ser salvos y quiénes no iban a ser salvos. Entonces, antes de crear el mundo, Él sabía que iba a vivir Roberto Aceves y decidió, Roberto sí va a ser salvo, le va a salvar. También sabía que iba a vivir Raúl y dijo, Raúl, no, le voy a mandar al infierno. Todo eso lo decidió antes de crear el mundo. Y esa es la doctrina, ¿okay? Vamos a buscar 2 Pedro 3:9. Por cierto, dice que su decisión, su elección es incondicional y no tiene que ver con la virtud, el mérito o la fe de estas personas elegidas. Entonces, eligió quiénes iban a ser salvos y quiénes no iban a ser salvos completamente arbitrariamente. No por ninguna razón escogió a una persona o a otra persona. Fue completamente arbitrario cuando Él decidió quién iba a ir al cielo, quién iba a ir al infierno. 2 Pedro 3:9, yo creo que dice muy claramente lo que es la posición bíblica en cuanto a esto. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que algunos vayan al cielo, que algunos vayan al infierno, que algunos se arrepienten, que algunos no se arrepienten. ¿Esa es la voluntad de Dios? No. ¿Cuál es la voluntad de Dios de acuerdo con esto? Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Otra vez aparece esa palabra muy vaga, todos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir todos? Todos. Dios quiere que alguno perezca. Dios quiere que todos menos Raúl se arrepientan. No, Dios quiere que el 90% del mundo se arrepiente. ¿Hay alguna persona excluida de la voluntad de Dios para el arrepentimiento? Dios quiere que todos se arrepientan. Es su voluntad que todos se arrepientan y no quiere que ninguno perezca. Entonces, Él eligió a algunos para condenación eterna. ¿Fueron predestinados por Dios a ir al infierno? Si es cierto, entonces aquí nos está mintiendo, ¿verdad? Dios podría ser un Dios mentiroso, podría ser un Dios malvado, pero no sería el Dios que nosotros conocemos, ¿verdad? Y si es así, nada de lo que nos dice en su palabra vale nada, ¿verdad? Si es cierta su palabra, y hemos establecido que sí, no ha elegido a nadie para ir al infierno, sino quiere, es su voluntad que todos se arrepientan. Yo creo que ese versículo lo deja muy claro, pero vamos a buscar algunos otros pasajes. Juan 3:16.
Juan 3:16. Leímos este pasaje del versículo 11 hasta el versículo 21, pero vamos a leer el versículo 16 que todos conocemos muy bien, pero dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que, esa palabra otra vez, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué hizo Dios para salvarnos? Él mandó a su Hijo unigénito. Él puso de su parte para salvarnos, nos extendió la invitación de salvación. ¿Y qué nos pertenece a nosotros hacer? Creer, responder con fe, responder aceptando la invitación que Él hizo. Ahora, la Biblia enfatiza veces innumerables, que la salvación es ¿por qué? Es por gracia, por medio de la fe, ¿verdad? Salvación es por fe, todo aquel que cree. Estas cosas se han escrito para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, ¿verdad? El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, ¿cuál es el medio por el cual somos salvos? La fe. ¿Obras? No. ¿Algún mérito o alguna virtud nuestro? No. ¿Fe nuestra? Sí. Entonces, es correcto decir que Dios escogió quienes iban a ser salvos, no basado en su virtud, no basado en su mérito, no basado en su fe. Nos dice la Biblia que la fe es el medio por el cual somos salvos. Vamos a buscar Romanos 10, del 12 al 13. Romanos 10, del 12 al 13. Dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor ¿de quiénes? De todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, es bíblico decir que Dios quiere que algunos se arrepientan y que algunos no se arrepienten. No, Dios dice claramente que Él quiere que todos se arrepienten, no quiere que ninguno perezca, no ha elegido a nadie para el infierno. Y nos ha dicho que nosotros podemos responder a la salvación, y todo aquel que lo hace, que responde ¿con qué? Con fe. Todo aquel que responde con fe será salvo. No algunos sí, algunos no. Algunos sí pueden clamar a Dios y algunos no pueden clamar a Dios. Todos los que invocan el nombre del Señor serán salvos. Ahora, en la defensa de esta doctrina hay algunos argumentos que vamos a analizar brevemente. Romanos 8, 28 y 29 es uno de los pasajes más conocidos que se usa para defender esa idea de la predestinación. De hecho, usa la palabra predestinación, o por lo menos en inglés lo usa. Déjame ver. Sí, dice predestinó. Entonces dicen: ajá, ven, aquí la Biblia dice que Dios nos predestinó. Vamos a ver qué dice ese versículo. Romanos 8, 28 y 29 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, los que creen en la predestinación o en la elección incondicional, dicen: ¿ves? Romanos 8, 29 dice que a los que antes conoció los predestinó.
Entonces algunos fueron elegidos para ser salvos y algunos no fueron elegidos para ser salvos. El problema con esa interpretación de este versículo es que se está sacando fuera de su contexto. O sea, que el pasaje no está hablando de ser elegidos para salvación o no. De hecho, todo el capítulo, si lees el contexto del capítulo 8, está hablando de la santificación en la vida de uno que es creyente, en la vida de uno que es salvo. No está hablando de inconversos, está hablando de personas salvas que han recibido a Jesucristo. Entonces, los que interpretan de esa forma el versículo dicen, está hablando de la salvación, cuando en realidad está hablando el pasaje de la santificación y no de la salvación. Y de hecho queda muy claro cuando vemos lo que dice, porque dice que fueron predestinados, ¿verdad? Pero predestinados ¿para qué? ¿Predestinados para ser salvos? Eso no es lo que dice. A los que antes conoció también los predestinó para que ¿qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Entonces, los que antes conoció, porque Él sabía quiénes iban a ser salvos de antemano, aunque no eligió quién iba a ser salvo, quién no iba a ser salvo, sabiendo todas las cosas, Él sabía quiénes iban a ser salvos y creó un destino de antemano para los que iban a ser salvos. ¿Y cuál es el destino? Ser conformados al Hijo de Dios, o sea, ser conformados a la imagen de Jesucristo. Eso quiere decir que si uno es salvo, tiene un destino. Raúl tiene un destino, Jorge tiene un destino, Alan tiene un destino. ¿Cuál es su destino? De acuerdo con este versículo, ser hechos conformes a la imagen de Jesucristo. ¿Cuál es el destino del cristiano? Ser como Jesucristo. ¿El cristiano puede recibir a Cristo y luego no conformarse a la imagen de Jesucristo? El destino del cristiano es ser conformado a la imagen de Jesucristo. Es por eso que dice la Biblia, por su fruto lo conoceréis. Porque si uno dice ser cristiano pero no se está conformando a la imagen de Jesucristo, eso nos indica que tal vez están fingiendo, ¿verdad? Porque el destino del cristiano es ser hecho conforme a la imagen de Jesucristo. Dios promete que así será. Ahora, sabemos que en la vida no llegaremos a ser como Jesucristo, completamente perfecto, sin pecado. Es un proceso en el cual crecemos a ser más como Jesucristo el resto de nuestra vida. Pero sabemos también por la promesa de la Biblia que llegará un día en que sí seremos completamente glorificados como Jesucristo. O sea, en otras palabras, recibiremos un cuerpo glorificado en el cual no cometeremos más pecado. Seremos como Él es, sin pecado en ese tiempo. Dios tiene un destino preparado para nosotros y ese destino es ser como Jesucristo. No somos destinados a ser salvos o no ser salvos. Los que son salvos tienen el destino planeado por Dios de antemano para conformarnos a la imagen de Jesucristo. ¿Y qué dice el versículo 28? Los que han sido predestinados para ser como Cristo, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué bien? Les ayudan a cumplir el propósito, el destino que tienen, que es ser conforme a la imagen de Jesucristo. Entonces Dios ordena las cosas en la vida del cristiano para conformarlo a la imagen de Jesucristo. Dios trabaja de esa forma en la vida de cada uno de nosotros. Es increíble, ¿verdad? Él trabajará para lograr este propósito. Entonces, si eres salvo, tienes un destino y tu destino es ser como Jesucristo y Dios trabajará para que se cumpla este destino en tu vida. No estamos diciendo que no hay cosas predestinadas, porque hay muchas cosas predestinadas. Ya vemos que una cosa predestinada es ser conforme a la imagen de Jesucristo, ¿verdad? Pero hay muchas otras cosas predestinadas y no tenemos tiempo de ver muchos ejemplos, pero podemos mencionar algunas, como por ejemplo la profecía del Antiguo Testamento. Las promesas que Dios hizo en el Antiguo Testamento fueron predestinadas, ¿verdad? Dijo que nacería el Mesías de una virgen. Eso fue predestinado, ¿verdad? Dijo que vendría el Mesías que redimiría a su pueblo. Eso fue predestinado. La venida de Jesucristo fue predestinado. Su muerte fue predestinado. Él dijo antes de morir, voy a morir. Eso fue predestinado.
fue predestinado antes de la creación del mundo. Él planeó morir antes de crear el mundo y así lo hizo, fue predestinado. Nuestro destino eterno es predestinado. Dios dijo que nosotros moraremos siempre con Dios. Si no es predestinado, entonces no podemos confiar en eso. Sabemos que va a pasar porque va a cumplir sus promesas. Eso es predestinado. Entonces hay muchas cosas que sí son predestinadas, ¿verdad? Pero nuestra salvación no es una de esas cosas predestinadas por Dios. Nuestras decisiones no son predestinadas por Dios. Dios hace muchas promesas en la Biblia y creo que si entendemos la diferencia entre los dos tipos de promesas nos ayudará a entender la diferencia entre una cosa predestinada y una cosa no predestinada. Hace dos tipos de promesas a lo largo de la Biblia. Hace promesas condicionales y hace promesas incondicionales. Ahora, la doctrina de la predestinación es elección incondicional. Entonces, ponen la salvación dentro de esa categoría de una promesa incondicional. Pero hay promesas condicionales e incondicionales que Dios hace. Por ejemplo, por medio de Moisés, Dios prometió al pueblo de Israel una de dos cosas. ¿Se acuerdan? Dijo, si me siguen, si obedecen mis mandamientos, ¿qué iba a hacer? Los iba a bendecir, ¿verdad? Si me desobedecen, si abandonan mis mandamientos, ¿qué iba a hacer? Los iba a maldecir, ¿verdad? Entonces Dios hizo una promesa condicional. Les voy a bendecir, pero depende de ustedes obedecerme para recibir esas bendiciones. Porque al desobedecerme no recibirán las bendiciones. Esa fue una promesa condicional, ¿verdad? Además, Josué les recordó de esa promesa y les dijo, escogeos hoy a qué Dios servir, ¿verdad? Ay, espérame, escogeos. ¿Yo puedo escoger? ¿No que Dios ya escogió si yo iba a servirle o no? Dijo, escogeos. ¿Por qué? Porque Dios le había dado una promesa condicional. Dependía de su reacción o su respuesta a su oferta o su iniciativa. Yo les quiero bendecir, les voy a bendecir si, la condición, me obedecen. La salvación es otra promesa condicional. Todo aquel que cree tendrá vida eterna. ¿Todo aquel tendrá vida eterna? No, hay una condición. El que cree. Yo te estoy ofreciendo la promesa de la salvación, pero depende de que tú respondas con fe para obtenerla, ¿verdad? El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es una promesa, pero es condicional. Depende de nuestra respuesta, de nuestra decisión. Dios también hace muchas promesas incondicionales. Hace promesas que Él va a cumplir independientemente de nuestras decisiones, independientemente de nuestras acciones. Dijo que iba a nacer de una virgen. Dijo, voy a nacer de una virgen si María está de acuerdo, o si puedo encontrar a una persona fiel, o si hay una persona digna, voy a nacer de una virgen. No, dijo, así sucederá y así sucedió. Hay promesas incondicionales que dependen solamente de la fidelidad de Dios para que se cumplan. Hay promesas condicionales que Dios hace, pero depende de nuestra reacción si se cumple o no. ¿Eso tiene sentido? Hay promesas incondicionales, pero la salvación no es una de ellas. Claramente hay una condición. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Quién pone la gracia? ¿Nosotros? Dios extendió gracia. ¿Quién pone la fe? ¿Dios? Nosotros tenemos que creer para ser salvos. ¿Tenemos que hacer alguna obra? ¿Está basado en nuestro mérito, en nuestra virtud? No, pero sí está basado en nuestra fe. La Biblia enfatiza claramente a lo largo de la Biblia que es por fe
la salvación. Eso quiere decir que nosotros tenemos que poner nuestra fe en Cristo para ser salvos. Cristo no pone nuestra fe en Él por nosotros, tenemos que creer en Él. Dice que hay personas que resisten la verdad. ¿Y qué hace Dios con ellos? Les deja tener una mente reprobada, ¿verdad? Vimos eso en el estudio de 1 Timoteo 3. Ahora, decir que Dios no nos predestinó para salvación, decir que la salvación no es una elección incondicional de parte de Dios, no quiere decir que Él no podría habernos predestinado. Dios podría habernos predestinado para salvación o no. ¿Por qué? Porque es omnipotente y nos creó, y podría habernos creado de la forma que Él quisiera. Entonces, lo que estoy diciendo es que Él no nos predestinó por su propia decisión. O sea, Él podría habernos creado como robots, podría haber escogido caprichosamente a quién salvar y a quién condenar, pero en su soberanía no escogió hacer eso. En lugar de predestinarnos, Él decidió darnos un libre albedrío. Él decidió permitirnos hacer nuestras decisiones, elegir si queremos obedecerle, amarle, responder en fe o rechazarle. Entonces, hay una elección, pero la elección es incondicional de parte de Dios o es condicional, responsabilidad nuestra. La Biblia nos indica que es nuestra responsabilidad creer o no creer. Y Él decidió permitirnos decidir si le íbamos a amar o no amarle. ¿Se acuerdan lo que dijo el versículo 28, Romanos 8, 28? Y sabemos que a los que aman a Dios, o sea, los que han decidido responderle en amor, ¿le amamos primero? No, Él nos amó primero a nosotros, pero nosotros podemos decidir responder con amor recíproco, ¿es correcto? Recíproco, o rechazar el amor que Él nos ofreció. Realmente el estudio completo de la Biblia entera hace muy claro ese punto. Realmente, si creemos que Dios nos predestinó, es muy difícil interpretar la mayoría de lo que dice la Biblia. Pero creo que el calvinismo en este punto, hablando de la predestinación, hace una acusación sutil pero muy sinistro en contra de Dios. Si nosotros no tenemos libre albedrío, o sea, no tenemos la capacidad de decidir responder a Dios o no responder a Dios, o sea, no tenemos control sobre nuestras decisiones o sobre nuestras acciones, eso quiere decir que nosotros no podemos, por lo tanto, ser responsables por las decisiones que no tomamos, ¿verdad? Si nosotros no somos capaces de hacer nuestras propias decisiones, ¿quién es responsable por nuestras decisiones? El que las hizo, ¿verdad? Y si yo no he hecho mis decisiones, Dios hizo mis decisiones por mí, ¿quién es culpable o responsable por mis malas decisiones, por mis decisiones de desobediencia, por mis decisiones de pecar? ¿Dios? Es una acusación muy grave decir que Dios es responsable por mis decisiones de pecar. Yo no tengo libre albedrío, soy víctima. Dios es el que me forzó a hacer esa decisión, porque Él había decidido de antemano mandarme al infierno. Entonces Él me hizo pecar y Él me va a castigar, pero yo no he hecho ninguna decisión. Es una acusación sutil, pero explícitamente implicada dentro de la idea de la predestinación. Vamos a buscar Santiago 1:13. Dios quiere que nosotros le acusemos de eso. Santiago 1:13.
dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Si Él no puede ser tentado por el mal y Él no tienta a nadie, Él caprichosamente decidiría, Salomón va a pecar y le voy a mandar al infierno. A Gaby le voy a salvar. ¿Dios haría una decisión así? No, de acuerdo con Santiago 1:13. Pero mira lo que dice primero de Juan 1:8-10. Yo creo que aquí encontramos lo que es el problema verdadero. Primero de Juan 1, del 8 al 10. Primero de Juan 1, del 8 al 10. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si nosotros decimos, yo no soy culpable, fui predestinado para hacerlo. Y eso es confesar nuestros pecados. ¿Qué quiere decir la palabra confesar? Confesar quiere decir admitir o reconocer, tomar responsabilidad. Si nosotros le estamos echando la responsabilidad a Dios, no estamos tomando responsabilidad por nuestras acciones, por nuestros pecados. Eso parece que estamos confesando nuestra culpa. O le estamos intentando echarle la culpa a alguien más, aún a Dios. Yo no soy culpable, Dios me hizo así. Él es el culpable, ¿verdad? Cuando nosotros jugamos la víctima y decimos que no somos culpables, no estamos confesando nuestra culpa. Y dice que le estamos haciendo a Él mentiroso. ¿Se acuerdan de alguien más que intentó hacer eso? Adán. Dijo Dios, ¿comiste el árbol que yo te dije que no, del cual yo te dije que no comieras? La mujer que tú me diste, Dios, tú me diste esa mujer. Mira, en primer lugar, si no fuera por la mujer, yo no lo habría hecho, yo no soy responsable, ella. Pero en segundo lugar, Dios, tú me la diste, tú me predestinaste para que pecara. Si no me dieras la mujer, no habría pecado. Tú debieras haberlo sabido de antemano. Tú debías haber sabido que si me hubieras dado la mujer yo iba a pecar. Tú me diste la mujer. ¿Eso funcionó para Adán? No, ¿verdad? No le salvó de nada. No le ayudó en nada. Intentar echarle la culpa a Dios y a otras personas. Intentamos pasarle la culpa a alguien más. Es nuestra tendencia humana. Es nuestra naturaleza. Y somos muy buenos en echarle la culpa a alguien más, ¿verdad? Somos si tenemos algún talento natural, es el de buscar la forma de echarle la culpa a alguien más y nunca asumir responsabilidad por nuestras decisiones. Yo creo que sutilmente la idea de la predestinación hace eso. Yo no soy culpable. Si yo voy al infierno es por culpa de Dios. ¿Cuántas personas creen que van a estar en el infierno diciendo, mira, yo llegué por mis acciones? ¿Y cuántas personas creen que van a estar en el cielo diciendo, Dios, es tu culpa? ¿Verdad? Yo creo que la mayoría de los que van al infierno van a decir, yo soy inocente, fue culpa de Dios. Como los que están en la prisión. ¿Han visto un documentario alguna vez que entrevistan a personas en la prisión? ¿Te has dado cuenta que ninguna persona en la prisión es culpable de hacer lo que dicen que han hecho? Todos dicen, yo soy inocente, ¿verdad? Capturaron al hombre incorrecto, es que no sabe la situación. Yo creo que así será el infierno y nosotros tenemos que tener cuidado porque la Biblia dice que tenemos que confesar nuestro pecado, tomar responsabilidad por nuestro pecado, no echarle la culpa a Dios o a nadie más. Algunos dirán que Dios tuvo que habernos predestinado porque la Biblia dice que Dios es soberano, por lo tanto la voluntad humana o el libre albedrío es imposible.
Otros dirán, el hombre tiene libre albedrío, por lo tanto, Dios no puede ser soberano, no es posible que Él sea soberano porque el hombre tiene libre albedrío. Los dos están haciendo el mismo horror. Dicen que Dios puede ser soberano o el hombre puede tener libre albedrío, pero los dos no pueden ser cierto al mismo tiempo. Los que argumentan de esta forma cometen una falacia lógica que se conoce como la falacia de la bifurcación. Esa falacia quiere decir que estoy poniendo dos opciones como si fueran exclusivas y las únicas dos opciones. Entonces tienes que escoger entre una o entre la otra, pero las dos no pueden ser y no hay ninguna otra opción más que esas dos. Ahora, a veces es cierto, a veces hay dos opciones. Nada más. Pero a veces concluimos que hay dos posibilidades sin analizar si puede existir alguna otra posibilidad. Y esa es la falacia de la bifurcación. Pero la Biblia nos da una tercera opción. Yo creo que la Biblia nos enseña claramente que Dios es soberano. No hay duda de eso. La Biblia también nos dice claramente que el hombre hecho en la imagen de Dios es capaz de hacer decisiones y es responsable por sus propias decisiones. Entonces, la Biblia nos enseña que las dos cosas son ciertas. Algunos dirán, pero es imposible. Solamente uno puede ser cierto porque excluye a la otra. Si la Biblia enseña algo que nosotros no podemos entender, si decimos, lógicamente no pueden ser ciertas esas dos cosas. O sea, de acuerdo con mi lógica, mi cerebro, mi forma de entender, la Biblia tiene que estar mal aquí o aquí, porque las dos cosas no pueden existir al mismo tiempo. ¿De qué estamos dependiendo? ¿La autoridad de la palabra de Dios o la autoridad de nuestros pensamientos? Nuestros pensamientos. La Biblia dice que debemos depender de nuestro entendimiento o no debemos depender de nuestro entendimiento. Entonces, si nuestro entendimiento contradice lo que dice claramente la palabra de Dios, hay dos opciones. Ahora sí hay dos posibilidades. O la Biblia está mal, o nuestro entendimiento está mal. ¿Cierto? ¿La Biblia está mal? No, ya estudiamos 1 Timoteo 3, 16, 17, ¿verdad? Entendemos que la palabra de Dios no está mal. Entonces, si no podemos comprender cómo pueden estar ciertas esas dos cosas, ¿qué puede estar mal? Nuestro entendimiento. Tal vez necesitamos corregir nuestro entendimiento o ajustar nuestro entendimiento para aceptar el hecho de que las dos cosas son ciertas. Dios es soberano y tenemos libre albedrío. ¿Cómo podemos reconciliar esas dos cosas? Yo creo que la clave para entender la relación entre la soberanía de Dios y el libre albedrío del hombre está en la omnisciencia de Dios. O sea, cuando nosotros entendemos que Dios sabe todas las cosas y las sabe de antemano, o sea, sabe todo el pasado, todo el presente y todo el futuro, con todas las posibilidades y los posibles escenarios, podemos entender cómo pueden ser ciertas las dos cosas. Cómo Dios puede ser completamente soberano, en control de todas las cosas, y al mismo tiempo permitir que el hombre tenga libre albedrío. Dios está en control y por su propia decisión, como Dios soberano, ha decidido dejarnos tomar nuestras propias decisiones. Esto no niega su soberanía, ni tampoco niega nuestro libre albedrío. Las dos cosas son ciertas al mismo tiempo. Nos permite hacer nuestras decisiones, pero al mismo tiempo sabe qué decisiones vamos a tomar. Por lo tanto, nunca pierde el control porque sabe de antemano, al darnos esa libertad, qué vamos a hacer con ella, ¿no? Sigue en control, pero no impide que hagamos nuestras decisiones. Yo uso una analogía imperfecta para ilustrar el punto. Si yo le ofrezco a mi hijo Gabriel 2 platos, un plato de galletas Oreo y un plato de ejotes o brócoli,
Yo le puedo decir a Gabriel, Gabriel, ¿cuál de los dos quieres comer? Yo te voy a permitir, como papá tengo la autoridad, le puedo permitir comer lo que él quiera. O le puedo decir, solamente vas a comer los ejotes, ¿verdad? Pero si yo como papá, bajo mi autoridad, le permito decidir cuál de los dos quieres, él puede decidir comer las galletas Oreo o comer los ejotes. Él tiene la decisión, ¿verdad? Yo sé qué va a escoger. Yo ya sé qué va a escoger. ¿Ustedes saben qué va a escoger? Ya saben qué va a escoger, ¿verdad? Pero al saber lo que va a escoger, ¿le estoy forzando a escoger uno o el otro? No. ¿Le estoy forzando a comer las galletas? Si él come las galletas, ¿es por mi decisión o es por su propia decisión? ¿He perdido el control? Le he permitido tomar una decisión propia, ¿verdad? Sigo siendo su papá, sigo teniendo la autoridad. Él nunca hizo una decisión fuera de mi autoridad. Pero al mismo tiempo yo nunca le limité en la decisión que podía tomar. Nunca le forcé a tomar ninguna opción. Él podría haber escogido uno o el otro. De la misma forma, podría haberle dado un plato de salvación o un plato de infierno y podría haber escogido sin que yo pierda mi autoridad. ¿Me explico? Si fuera Dios. Y es exactamente lo que Dios hizo en nuestro caso. El saber lo que una persona va a escoger no limita de ninguna forma su capacidad de escoger, ni tampoco su responsabilidad por su opción. Si Gabriel come todo el plato de galletas Oreo y a la mitad de la noche despierta y dice, oh, papá, me duele el estómago, ¿es el resultado de la decisión de quién? De él. Él decidió comer algo que le iba a hacer mal, ¿verdad? No me puede decir, papá, ¿por qué tú me hiciste doler el estómago? Yo no decidí comer el plato de Oreos. Tú decidiste comerlo, ¿verdad? Nunca salió de mi autoridad, pero él hizo su propia decisión. No limito ni su capacidad de escoger, ni su responsabilidad por su decisión. Ahora, aunque yo podría haberlo hecho, porque tengo el poder de escoger por él, yo podría haberle dicho, tú vas a comer los ejotes. Podría haberlo hecho. Pero yo decidí no hacerlo porque yo decidí permitirle tomar su propia decisión. Mi conocimiento de lo que él va a hacer no le alivia de su responsabilidad. ¿Eso tiene sentido? Todos hacemos nuestras propias decisiones. Dios sabe qué decisiones vamos a hacer y en su soberanía ha decidido permitirnos hacer nuestras propias decisiones. Aunque a veces, muchas veces en la palabra de Dios, Él expresa su disgusto o su tristeza por las decisiones que hemos hecho. Si Dios nos predestinara para hacer ciertas decisiones y luego las hacemos de acuerdo con su predestinación, ¿tendría por qué enojarse o molestarse o estar triste por la decisión que tomamos si Él nos predestinó para tomar la decisión? No. Ese conocimiento que Él tiene no nos limita en nuestras decisiones. Nosotros decidimos qué vamos a hacer, pero Él ya sabe qué vamos a decidir. Yo creo que si entendemos la omnisciencia de Dios, podemos entender cómo se pueden reconciliar la soberanía de Dios con el libre albedrío del hombre. Ahora, otros preguntarán, si es así, ¿por qué Dios nos dio libre albedrío? ¿Por qué nos permitió tomar nuestras propias decisiones? ¿Por qué no nos hizo robots obedientes? Si sabía que íbamos a decidir hacer algo incorrecto, nos podría haber hecho robots, obedeceríamos en todo y ya no teníamos problemas. Podría haberlo hecho. Pero Él decidió darnos libre albedrío. ¿Por qué? Si Dios es bueno y Él decidió que lo mejor era darnos libre albedrío, quiere decir que hay una razón buena por habernoslo dado, ¿verdad? Yo creo que la razón y la pregunta se contesta cuando nosotros entendemos por qué nos creó Dios. ¿Por qué nos creó Dios?
Dios nos creó para compartir su amor con nosotros. Algunas personas dicen que Él nos creó porque de alguna forma nos necesitaba. O dicen, Dios nos creó porque de alguna forma estaba incompleto sin nosotros. No es cierto. Dios estaba completo, siempre ha sido y siempre será completo en su relación perfecta y amorosa como la Trinidad. Dios Padre no le dijo a Dios el Hijo, Hijo, ¿sabes qué? Te amo, pero no me completas. Estoy incompleto, necesito a alguien más para completarme. No. Él nos creó no porque le faltaba algo, sino de hecho lo contrario, nos creó porque le sobreabundaba algo, que es amor. No nos creó porque carecía de amor, nos creó porque tenía tanto amor que nos creó para compartirlo con nosotros. Es la misma forma en que nosotros decidimos tener un hijo. Nina y yo tenemos 4 hijos. Yo no le dije a Nina, mi amor, te amo, pero no me completas. Si alguna mujer aquí, si su novio le hubiera dicho, quiero casarme contigo, pero no me completas, ¿se habrían casado con él? No, ¿verdad? Le habría dado un cachetón, ¿sí le dice? ¿Verdad? No te completo, ¿cómo que no te completo? Es que si no me das un hijo, nunca estaré satisfecho contigo. Así me casé con Nina. Me voy a casar contigo, pero si no me das 4 hijos, no voy a estar satisfecho contigo. No, nosotros nos casamos y formamos una relación completa, una familia entera al casarnos. No nos faltaban hijos para ser completos. Pero nosotros como una pareja casada dijimos, ¿sabes qué? Tenemos una familia y tenemos suficiente amor y suficiente espacio en nuestros corazones para añadir más personas a la familia. Vamos a tener un hijo. Tuvimos a Gabriel. ¿Gabriel nos completa? No. De hecho, Él nos ofrece algo. ¿Hay alguna razón por la cual tener un hijo? ¿Hay algún beneficio económico? No. De hecho, hay mucha responsabilidad económica, ¿verdad? Él nació y nos amó con amor incondicional. No, de hecho Él nació y solamente ama a sí mismo y le estamos entrenando a amarnos a nosotros, ¿verdad? Y amar a sus hermanos y amar a otras personas. Él no nos ofreció nada, nosotros queríamos ofrecerle nuestro amor. Por eso le tuvimos. Él nos amó primero, nosotros le amamos primero. Nosotros le amamos primero. Y Él ojalá crezca y aprenda y decida responder a nuestro amor amándonos a nosotros también. Es por eso que nos creó Dios. Él nos creó, por lo tanto, para amarle a Él y ser amados por Él. Si ese es el propósito por el cual nos creó Dios, yo creo que es el propósito por el cual nos creó Dios. Entonces, nos creó para amarlo y para ser amados por Él. Hay una condición aquí. El amor es voluntario. Si Dios nos creó para amarlo y ser amados por Él, el amor es voluntario, o sea, requiere libre albedrío. Podría habernos hecho como robots. Nosotros podríamos haber comprado un robot en lugar de tener a Gabriel. Sería mucho más fácil, mucho menos responsabilidad. Pero no queríamos un robot, queríamos un hijo. Dios podría habernos hecho robots. De hecho, eso es lo que dicen los calvinistas. Dicen que Dios hizo robots obedientes e hizo robots desobedientes por alguna razón. Yo no creo que encaje con la idea de la característica de Dios. Podría habernos hecho robots, pero eso derrotaría todo el propósito por habernos creado. Si quería crear personas para amarlos y que le amaran a Él, robots no son capaces de hacerlo. Yo puedo forzarle a Micael a hacer algo. Si él le pega a su hermano Gabriel, yo le puedo decir, Micael, no puedes hacer eso, vas a pedirle disculpas. Le puedo forzar a hacerlo. Y él puede ir a Gabriel, Gabriel,
discúlpame. Ahora, ¿está obedeciendo? Técnicamente sí está obedeciendo, ¿verdad? Pero ¿está amando? No, no lo hizo con amor, ¿verdad? Podemos forzarle a una persona a hacer algo y podemos forzarle a obedecer. Dios puede forzarnos a obedecer porque es omnipotente. Pero ¿puede forzarnos a amarlo? No, porque el amor requiere libre albedrío, es un acto voluntario. El amor no es forzado, el amor es voluntario. Y decisiones voluntarias por su propia definición requieren libre albedrío. ¿Eso tiene sentido? Dios nos creó para amarnos, para ser amados por Él. Eso requiere libre albedrío. Dios, ¿por qué no nos hizo robots obedientes? Porque de esa forma no tendría amor en esa relación con nosotros. Él nos amó primero, nos dio la oportunidad de amarle a Él, respondiendo a su amor. Entonces hemos visto la depravación total, hemos visto la elección incondicional o la predestinación. Los otros 3 puntos realmente lo podemos ver rápidamente porque yo pienso que no son tan confusas. Vamos a ver 1 o 2 versículos para cada uno. Pero el tercer punto es expiación limitada. De acuerdo con los que creen esa doctrina, dicen que la expiación limitada dice que el sacrificio de Jesucristo en la cruz solamente fue por los pecados de los elegidos o los que iban a ser salvos, los predestinados para ser salvos. O sea, la sangre de Cristo solo fue derramada por algunas personas, no por todas. Eso es, solamente con un versículo vamos a refutar esa idea que no es bíblica. 1 de Juan 2:2. 1 de Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Su sangre fue propiciación por los pecados del 90% del mundo, solamente los elegidos. ¿O qué significa la palabra todo? Oh, sí, es cierto, todo, ¿verdad? Esa idea es completamente antibíblica. El cuarto principio que enseñan es gracia irresistible. Ahora, si somos predestinados, quiere decir que no podemos aceptar la salvación de Dios por libre albedrío y tampoco podemos rechazar la salvación de Dios. ¿Ok? Esa es gracia irresistible. En sus palabras dice, si Dios elige que una persona sea salva desde la eternidad, esa persona no puede derrotar el plan de Dios rechazando la salvación. O sea, si una persona rechaza el evangelio hasta el final de su vida, indica que Dios nunca le predestinó para ser salvo. ¿Okay? Entonces, si Dios quiere que seamos salvos, ¿es posible rechazar la salvación? Ya vimos que en primer lugar, Dios no quiere que ninguno perezca, ¿verdad? 2 Pedro 3:9, si no me equivoco. Pero vamos a ver una situación en Mateo 23, donde Jesús dice explícitamente que la gracia sí se puede resistir. Mateo 23, 34 a 37. Mateo 23, del 34 al 37. Dice, por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Escucha el 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Cristo quiso extenderle gracia, pero ellos resistieron su gracia. Entonces, gracia irresistible no es un principio bíblico. El quinto principio, perseverancia de los santos. Ese principio dice que
los que Dios elige para ser salvos, o sea, los predestinados para salvación, al ser salvos, continuarán en su fe hasta el final de su vida. Si aparentemente apostatan, regresarán a Dios por medio del castigo, o si no, eso quiere decir que nunca fueron elegidos o predestinados desde el principio. Hay dos cosas que necesitamos entender. En primer lugar, es posible que una persona finja ser cristiano cuando no lo es. ¿Cierto o no cierto? La Biblia dice que hay profetas falsos que vendrán como lobos vestidos como ovejas. Hay quienes dicen ser cristianos que en realidad no son cristianos. ¿Eso es posible? Sí. Esas personas pueden fingir ser cristianos y luego dejar el cristianismo indicando que nunca fueron cristianos. Sí, eso puede pasar. Pero también hay otro escenario posible, y necesitamos entender lo que dice Hebreos 12 del 6 al 7. Hebreos 12 del 6 al 7. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Entonces, si somos hijos de Dios y desobedecemos a Dios, ¿qué va a hacer? Nos va a disciplinar, ¿verdad? ¿Eso indica que es posible que el cristiano viva en pecado? ¿Sí o no? ¿Es posible que el cristiano viva en desobediencia a Dios? Sí. De otra forma, ¿por qué disciplinaría a sus hijos? O sea, la implicación clara es que hay hijos que viven en desobediencia, ¿verdad? Si es posible que un hijo viva en desobediencia a la palabra de Dios, es posible que el hijo de Dios que está viviendo en pecado, en desobediencia, muera en ese estado de rebelión, de disciplina. Sí. Entonces, si uno muere, si decimos, esa persona dijo que era cristiano, pero cuando murió estaba viviendo en pecado, así que obviamente nunca fue elegido por Dios. ¿Eso es cierto? Puede ser que estaba fingiendo ser cristiano y que no era hijo de Dios, es posible, pero también es posible que sí era hijo de Dios y estaba viviendo en desobediencia y murió en ese estado de su vida. Cuando estaba desobediendo, Dios le estaba disciplinando. Entonces, si uno muere y está cometiendo algún pecado cuando está al punto de morir, no necesariamente quiere decir que no es cristiano. Puede ser un hijo que Dios está disciplinando y murió en ese momento. Puede ser que no era un cristiano y estaba fingiendo serlo y nunca fue. Cada caso será individual, ¿verdad? Pero no podemos decir todos los que mueren viviendo en desobediencia no son elegidos o predestinados por Dios. No tendríamos forma de saber eso en general, ¿verdad? Ok, entonces hemos visto la depravación total, elección incondicional, también conocido como predestinación, expiación limitada, gracia irresistible, perseverancia de los santos. Son los 5 pilares de la doctrina que se conoce como el calvinismo. Nosotros, por lo que hemos visto esta mañana en la palabra de Dios, creemos en la doctrina, como está descrito aquí, del calvinismo. No. ¿Es algo que nosotros enseñamos en la iglesia o adherimos a esa doctrina en nuestra iglesia? No. ¿Por qué? No porque nosotros pensamos que está mal o pensamos que no nos gusta. No lo creemos porque contradice lo que enseña la palabra de Dios. ¿Cierto o no cierto? No lo creemos porque Josué dijo que está mal, ¿verdad? Espero que ha quedado muy claro en lo que hemos estudiado de la palabra de Dios, que no es algo que concuerda con la palabra de Dios. Hay hermanos en Cristo que creen en esas doctrinas. Sí hay. ¿Eso quiere decir que son hijos del diablo? No. Quiere decir que están mal en su doctrina. Necesitan tener una mente abierta para estudiar la palabra de Dios y entender lo que está enseñando, ¿verdad? Todos tenemos lugares en nuestra forma de pensar, en nuestro entendimiento, que probablemente están mal.
¿verdad? Es por eso que es tan importante estudiar la palabra de Dios y conformar cada día nuestro pensamiento a lo que enseña la palabra de Dios. Y cuando estamos estudiando la palabra de Dios y nos damos cuenta de que algo que yo pensé estaba mal, cambiamos nuestra forma de pensar para conformarnos a la imagen de Jesucristo, ¿verdad? Es parte del proceso de ser un hijo de Dios. Pero la doctrina del calvinismo es una doctrina falsa. Es muy sutil porque se escucha muy bien, ¿verdad? Y las personas que lo promueven usan versículos de la Biblia, como mencionamos, creo fuera de contexto en muchas ocasiones para comprobar su doctrina, pero es una doctrina que no concuerda con la Biblia y yo creo que es también muy sutil. Yo creo que es un ataque del diablo, porque si nosotros seguimos lógicamente la conclusión de creer en el calvinismo, nos desanimará a obedecer lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos la responsabilidad como cristianos de predicar el evangelio a toda criatura, ¿cierto? Pero si nosotros creemos que todos son predestinados o para ser salvos o no para ser salvos, ¿por qué les predicaría el evangelio? No tendría por qué hacerlo, ¿verdad? Entonces, muchos de los que creen esa doctrina no evangelizan, aunque la palabra de Dios es muy claro en que tenemos ese deber, ¿no? Pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque yo ¿qué tengo que ver con su salvación? ¿O Dios lo eligió para salvación o lo eligió para condenación? ¿Yo por qué tengo que predicarle el evangelio? Y esa es la conclusión lógica si creemos esa doctrina. Y es una conclusión errónea porque contradice la Biblia, pero es consistente con la doctrina del calvinismo. Es por eso que yo creo que la doctrina es tan peligrosa y se está viendo en muchas iglesias, pero también se está viendo que muchas iglesias no están evangelizando. Yo creo que es una de las razones. Vamos a concluir con este versículo en Romanos 10, 14. Romanos 10, 14 dice, bueno, vamos a leer el 13 y el 14. Romanos 10, 13 y 14. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Les parece que están predestinados o que tienen que hacer una decisión? ¿Y de quién depende? Depende de nosotros. Porque la implicación es, si nosotros no le predicamos, no oirán, y si no oyen, no podrán confiar, y si no confían, no clamarán, no invocarán el nombre de Dios y no serán salvos, ¿verdad? Es por eso que es tan importante estar claro en cuanto a esa doctrina, porque Dios nos ha dado un trabajo que hacer, nos ha mandado predicar el evangelio, y si nosotros creemos esta mentira sutil, nosotros podremos justificar y decir, ¿por qué evangelizar? Es más, podríamos decir, si no evangelizo es porque Dios no me predestinó para hacerlo. Es un pretexto, es una excusa, y nosotros no tenemos derecho de ponerle pretextos a nuestra desobediencia a Dios, ¿cierto? Vamos a orar para despedirnos. Señor, te damos gracias esta mañana. Gracias por tu tiempo. Pero antes que vayas, ¿sabes si tienes un lugar en los cielos? Si no, quiero invitarle a ver nuestro video que está explicando el plan de salvación, donde tú puedes saber 100% que tiene un lugar en los cielos. También tenemos otros videos que quiero ofrecerle para ver por su crecimiento espiritual. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros hoy. Nos vemos esta próxima semana. Dios le bendiga.